Buenos días y bienvenidos a la octava sesión en esta serie Identidad 3.0. Y bienvenidos a la comunidad Amanecer. Espero que hayan amanecido bien. Espero que sí. Estamos en esta serie que nos está enseñando nuestra identidad en Cristo, que para mí es lo más importante del mensaje del Evangelio, que son buenas noticias para todo aquel que las escuche y que las aplique a su vida. Bueno, vamos a comenzar la segunda parte del capítulo 4 de Efesios en esta serie, Identidad 3.0. Nuestra nueva naturaleza en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y dice, así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos, como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Se han entregado a la moralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿Quiénes? Los paganos. Pero dice que no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. ¿Qué es un pensamiento frívolo? Es un pensamiento incorrecto. Es un pensamiento que no esté de acuerdo con la palabra de Dios. Si yo pienso como Dios piensa, yo tarde o temprano empiezo a actuar como Dios actúa. Tarde o temprano empieza a manifestar esa nueva naturaleza en mí, como yo soy en el espíritu, se refleja en mi vida diaria. Estas sesiones van a ser un poquito más duras porque es la parte práctica, ¿verdad? Les enseñé que a partir del capítulo 4 de Efesios empieza la aplicación a la vida diaria. Entonces, los paganos no conocen la mente de Dios, no conocen la voluntad de Dios, pero nosotros sí. Y si usted que me está escuchando no lo conoce, póngase las pilas, averigüe. Busque en los estudios, busque qué piensa Dios, cuál es la actitud correcta de Dios, la mentalidad de Dios, porque está disponible para todo aquel que lo quiera. Por ejemplo, en 1 Corintios 2:16 puede ver que nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero para tener la mente de Cristo tengo que conocer sus pensamientos para asimilarlo y recibirlo y adoptarlo como mi manera de pensar. No es suficiente conocer a una persona, pero no comparto sus pensamientos, no comparto su voluntad, su opinión. No, tenemos que estar de acuerdo con nuestro Dios. Entonces, los paganos tienen la mente oscurecido. Vea que muchas veces Pablo y también Juan son muy elocuentes cuando escriben y usan metáforas. Por ejemplo, la luz es la palabra de Dios, la luz es la verdad, la oscuridad o las tinieblas es la falta de la verdad, la mentira, o es lo que no es la voluntad de Dios, lo que está en desacuerdo con la voluntad de Dios, en contra de Dios, en otras palabras. Y este entendimiento que está oscurecido produce inmoralidad, produce actos que no son correctos. No es al revés. Los hechos no producen la mentalidad produce los hechos. Muy importante, porque nuestra salvación tan grande, tan poderosa, es primero la creencia correcta para que se refleja
en nuestra vida diaria. Entonces, Pablo comienza o sigue aquí en el versículo 20, Efesios 4:20. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron de Cristo, si de veras les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él? En otras palabras, escucharon la verdad de parte de Cristo, aunque fuera de la boca de Pablo. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ok, vamos a parar ahí. Quitarse el ropaje de la naturaleza vieja. Aquí Pablo está aludiendo al jardín, ¿verdad? Al Génesis, que Adán pecó y por pecar tuvo que taparse porque se dio cuenta de su vergüenza. Podemos verlo de esa forma. También podemos ver que la ropa también tapa la carne, tapa el cuerpo. Pero el ropaje viejo no sirve, que es la mentalidad de yo tengo que cumplir, yo tengo que hacer las cosas para estar bien con Dios. Ese es ropaje viejo. Comportamientos antiguos, manera de pensar legalista o manera de actuar que tengo que agradar a Dios con mis acciones. No, primero es con mi mente. Yo domino mi mente por medio del Espíritu Santo, por medio de mi voluntad. Tenemos un espíritu de poder y amor y dominio propio. Dice la palabra en Romanos, creo que es 14:17. Una característica del espíritu es dominio propio. Y tenemos que confesarlo y saber que no estamos solos, no es solo nuestro esfuerzo propio, es sobrenatural. La gracia es sobrenatural, nos empodera, nos fortalece, nos consuela, etcétera. Es todo para nosotros. Y dice en el 4:23, uno de mis versículos favoritos en el libro de Efesios, ser renovados en la actitud de su mente. En otras palabras, piense diferente. Aunque la mayoría piense de una forma tal, usted no necesariamente tiene que pensar igual. Usted tiene que estar alineado con nuestro Dios. Tiene que pensar de la misma forma que el Señor. Por lo tanto, cuando la gente dice, ¿qué haría Jesús? Sí, no está mal, pero no está perfectamente hallado. ¿Qué pensaría Jesús? ¿Qué diría Jesús? ¿Y cómo actuaría Jesús? Es más importante. Entonces, en el 24 dice, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Entonces, mis pensamientos se alinean con los pensamientos de Dios. Mi voluntad se alinea con la voluntad de Dios. Yo tomo sus preceptos y las hago las mías. Y las creo. Le creo que Él está en mí, que soy una criatura nueva, que tengo una nueva naturaleza, que yo pueda ahora, empoderado por Dios en mi vida presente, siempre lograr las cosas, porque Cristo lo logró por mí. Él lo venció. Por eso Él es el vencedor. Pero nosotros, su iglesia, somos más que vencedores. Ahora, es renovarse en la manera de pensar, no obedecer instrucciones sin creer, solo por apariencias. Es desde adentro hacia afuera. Y por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Todo lo que contradice la palabra de Dios es mentira.
Por lo tanto, cuando alguien dice, es que me voy a enfermar, realmente en lugar de decir cancelado reprendo esas palabras, la persona está mintiendo. Espiritualmente está mintiendo. Porque eso no es la voluntad de Dios para la persona, no es lo que Dios desea para su vida. Estamos en bendición, no estamos compitiendo ahora para recibir la bendición. La bendición es nuestra. Tenemos que conocerla e identificarnos con esta posición en Cristo. Entonces, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. ¿Cómo que si se enojan, no pequen? Bueno, vamos a leer un poquito más y vamos a quedarnos aquí un momentito. Si se enojan o pequen, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. Ok, hay diferentes conceptos aquí que se combinan y aclaran de qué está hablando. El enojo no está saludable si es un enojo carnal. Si yo utilizo el enojo como una manipulación para lograr lo que yo quiero. Sabe que manipulación y brujería vienen de la misma raíz en el griego. Es el controlar a otras personas debido a un comportamiento X. Y el enojo es uno. Y por eso dice, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados. Como que en otras palabras, no se sigue enojado para manipular a otra persona para que cambie de opinión y que esté de acuerdo con usted. Aunque tal vez o probablemente, si estás enojado en esa posición, no estás bien. Probablemente no tenés la razón en primer lugar. Pero ni den cabida al diablo. Ni den cabida al diablo. No dice y no dan. En otras palabras, hay un enojo que es correcto. Es contra la injusticia. Cuando la justicia es de Dios. La justicia es de Dios. Y podemos enojarnos con las manifestaciones de las obras del enemigo para reprenderlas. Jesús lo hizo en el templo, con los mercaderes, con la gente, con sus eh, kioscos y sus ventas, etcétera, en el mercado. Jesús más bien se enojó tanto que dijo lo que muchos hermanos ahora dirían que se pasó porque lo llamó eh, nación de víboras, ¿verdad? En otras palabras, fue un insulto bastante fuerte, porque estaba realmente enojado que se habían dejado detrás de otro Dios, el Dios Mamón de las riquezas, Dios, por llamarlo así, de este mundo, que el dinero llegó a ser su Dios, las posesiones. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que no le den cabido, que no le den cabida al diablo, en otras palabras, enójase con el diablo, enójase con las fuerzas espirituales que han obstaculizado la voluntad de Dios o han venido a oprimir a los hijos de Dios, pero no se enojen con los hijos de Dios. Más bien, no utilicen el enojo como una arma. Úsalo como fue intencionalizado desde el principio para reprender y hablar fuerte a las manifestaciones del enemigo en contra de la enfermedad, en contra de la opresión, en contra de circunstancias adversas. Ahí sí, enójese y diga la palabra y reprenda, porque lo que cancelas o lo que ates en este mundo será atado en el cielo y lo que desatas en el mundo será desatado en el cielo. Muy bien. Y aquí hay una admonición en cuanto al estilo de vida.
El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Cada uno en el cuerpo de Cristo es una adición a la bendición de todos. No restamos, sino agregamos a la bendición, multiplicamos la bendición. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyen a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. En otras palabras, bendigan, 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 hablen bien, hablen conforme a la voluntad de Dios, edifiquen con sus palabras. No agravien el Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. ¿Viste que casi todo sale por la boca? Todos son tipos de maneras de expresarse. Los pensamientos se expresan en palabras y las palabras cambian circunstancias, para el bien o para el mal. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Wow. ¿Qué aplicación? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a cuestionar la palabra de Dios o vamos a cuestionar ciertos comportamientos que hemos visto en nuestras vidas y buscar la raíz, buscar qué es lo que estamos opinando, qué es lo que estamos creyendo que produce esa reacción en nosotros mismos? Vivan como hijos de luz. Es el subtítulo de esta sección del capítulo 4. Y va a seguir en el capítulo 5, hablando más acerca de esta verdad. Que Pablo les recuerda en el versículo 20, el 4:20, ¿no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él. En cuanto a la vida que antes vivían, en otras palabras, no es que aquí ahora nos está enseñando antes de conocer este texto, usted vivía ayer. No, la vida que antes vivían, que ese antes se refiere a antes de su encuentro con Cristo. Antes de que nuestro Dios entró en su vida y usted percató que ya era templo del Espíritu Santo, que usted es una nueva criatura, un hijo o una hija de Dios, con realmente linaje real, verdadero sacerdocio para Dios. Qué importancia que Dios nos llama reyes y sacerdotes. Reyes porque nos ha entregado poder en su nombre. Y sacerdotes porque ahora representamos y intercedemos ciertamente por otros y demostramos la vida de Dios. Dios expresa su gloria a través de nuestra vida ahora. Somos cartas abiertas, dice Pablo. Somos el testimonio vivo de nuestro Dios. Cartas abiertas, manifestando, mostrando la verdad de Dios para todo aquel que quiera acercarse a Él. Entonces, hay que tener una creencia correcta. ¿Qué es una creencia correcta en cuanto a esta sección que estamos viendo? El poder de la palabra en mi vida, que ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo en la fe del Hijo que se entregó y murió por mí.
tengo que tener muy firme estas verdades para manifestar la vida de Cristo, porque esa es la meta del Evangelio, que volvemos al estado que tuvo el ser humano en el Génesis. Dios creó al ser humano a su semejanza y a su naturaleza, a su imagen y semejanza. Wow, esto es poderoso. Seguiremos la próxima semana. Bendiciones y que tengan un lindo día.